Un saludo muy especial para todos los televidentes de este canal del Santuario. Durante esta semana hemos venido celebrando el novenario a la Virgen del Carmen. La parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá y la parroquia de San Judas Tadeo está celebrando esta festividad por la misma fecha. Qué bonito saber que aquí en el santuario los fieles son devotos de la Virgen María. Honran a la Virgen María, que es la Madre de Dios, rezando el Santo Rosario y haciéndole un homenaje en este mes de julio. La Virgen del Carmen tiene muy buenos amigos por toda América Latina. Yo he podido estar en diferentes lugares de América Latina por esta época y me doy cuenta que en todas partes, o al menos en las partes donde he estado en América Latina, se le tiene un amor muy especial a la Virgen. Y por esta época se honra bajo la advocación de la Virgen del Carmen. La auténtica devoción a la Virgen María consiste en imitar ante todo sus virtudes. No podemos quedarnos solamente en celebración de actos externos. Durante estos días, en estos pueblos del oriente antioqueño, la gente acostumbra salir al Rosario de Aurora, comprar el escapulario de la Virgen del Carmen y pedirle al sacerdote que lo bendiga. También la gente arma un altar en su casa, le pone unas flores. Todo esto está bien, son gestos de cariño, pero ante todo debemos honrar a la Santísima Virgen María imitando las virtudes que ella vivió, viviendo el don de Dios que ella vivió. Durante estos días hemos salido a recorrer las calles con la imagen de la Virgen y rezando el Santo Rosario por los sectores. Esto está muy bien. Han salido las bandas, han salido los niños, han salido las señoras, los señores. Honrar a la Virgen María implica mucho más que todo esto, pero estos gestos externos son importantes. Es como, por ejemplo, en un par de esposos, un abrazo, un beso, son importantes, son gestos de amor, pero ser buenos esposos implica vivir toda una cantidad de responsabilidades. La Virgen María, ¿por qué la queremos nosotros? ¿Por qué la honramos en la Iglesia Católica? Porque es la Madre de Dios y es la Madre nuestra. Cuando nosotros en el Santo Rosario decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos invocando a la Madre de Dios y pidiéndole que como buena Madre de Dios interceda ante Dios por nosotros, ya que ella también es Madre nuestra. Y cuando rezamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Pues estamos reconociendo la obra que Dios ha hecho en ella. La ha escogido como la principal persona para contribuir con Cristo en la historia de la salvación. Recordemos que estas palabras las pronunció el ángel cuando se encontró con la Virgen María. O mejor, el ángel vino al encuentro con la Virgen María y de parte de Dios le dijo que había sido elegida para ser Madre de Dios Hijo. Con estas palabras: Dios te salve María, llena de gracia. Ella inicialmente no entendió el saludo, pero luego ella, una vez que el ángel le explica, entiende, y ella acepta que el Hijo de Dios se encarne en sus santísimas entrañas. Y de esta manera la Virgen María queda esperando un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Es el misterio que nosotros contemplamos en los misterios, en los misterios del Rosario, la encarnación del Hijo de Dios. Ella, al aceptar la palabra de Dios, el Verbo irrumpió y entró en sus entrañas santísimas, en sus entrañas virginales, y la hizo Madre de Dios Hijo. Dios la hizo Madre de Dios Hijo. La Virgen María fue concebida sin pecado original. ¿Qué quiere decir esto? Que ella no trae el pecado que toda persona trae al hombre, trae al mundo. Porque la Virgen María fue preparada por Dios desde antes de que ella naciera,
para ser la Madre de Dios Hijo. De la Virgen María hay 4 verdades de fe que nosotros debemos de creer, debemos de profesar y debemos de vivir. Primero es la Inmaculada Concepción, concebida sin pecado original. La segunda verdad de fe es que es Madre de Dios, ya hablé de este tema. La tercera verdad de fe es que es Madre antes, en y después del parto. Y la cuarta verdad de fe es que la Virgen María subió al cielo en cuerpo y alma. Ella no pasó por la realidad que pasa todo ser humano, de tener que bajar a las entrañas de la tierra y descomponerse. No, ella como no cometió pecado y como Dios pues la preservó del pecado también durante su vida, sí, la preservó del pecado durante su vida. Por una parte no nació con el pecado original, por otra parte Dios la preservó del pecado durante toda su vida y ella vivió en santidad, pues era como imposible que, y es de razón natural, que la que fue elegida por Dios para un misterio tan grande, no conociera la corrupción de la carne. Y recordemos que el Papa Pablo VI en el Concilio Vaticano II la proclamó Madre de la Iglesia. María, yo te proclamo Madre de la Iglesia. En la Virgen María está prefigurada la Iglesia, la humanidad de la Iglesia y a la vez prefigurada la santidad. La Virgen María es modelo de la Iglesia, ella es la Madre de la Iglesia. María, yo te proclamo Madre de la Iglesia. En la mamá siempre se prefigura al Hijo. Una mamá nace y va creciendo, no, o no nace mamá, una mamá se hace mamá y después le nacen los hijos y cuando le van naciendo los hijos la gente va diciendo, hombre, ese niño es parecidito a la mamá o esa niña es parecidita a la mamá. La mamá se prefiguran los hijos. Entonces la Virgen María está prefigurada a la Iglesia para que la Iglesia sea santa. La Iglesia es humana, pero a pesar de su humanidad es santa porque Cristo la ha santificado. A la Virgen María Cristo la santificó en méritos a la elección para ser la Madre de Dios y por eso nació sin pecado original. La Iglesia es santificada por la sangre de Cristo. Entonces, al ser santificada por la sangre de Cristo, se ha hecho santa, se ha hecho santa. Qué importante que le demos buen ejemplo a los niños de ser devotos de la Virgen María, de rezar el Santo Rosario, de enseñarles a ellos los misterios del Rosario, en enseñarles desde niños quién es la Virgen María. Padres y madres de familia, qué bueno ir educando y catequizando a los hijos desde niños. Las procesiones que nosotros hacemos por las calles no es una idolatría, es otra forma de catequizar. Ustedes han escuchado este adagio que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Y cuando salimos a una procesión, los niños ven la imagen de la Virgen María. Ahora que nosotros estamos adultos, recordemos qué nos quedó de todo lo que nos dijeron cuando estábamos chiquitos. Esas procesiones y los padres que predicaban para honrar a la Virgen, que rezaban el Santo Rosario, y ahí aprendimos a rezar el Santo Rosario, corriendo tras de la Virgen, rezando el Rosario junto con las mamás. Ahí aprendimos a rezar el Santo Rosario. Las procesiones son una forma de catequesis para los niños. A través de la imagen, ellos comprenden que la Virgen María es Madre de Dios, Madre nuestra, comprenden que debemos de rezar el Santo Rosario. Ellos recuerdan cómo de niños la mamá los llevaba a rezar el Rosario. Yo recuerdo cómo papá y mamá nos llevaban a rezar el Rosario en la procesión por mayo, por junio, por diciembre. Como en la misma vereda se rezaba el Santo Rosario y nos reuníamos en casa a rezar y había una imagen de la Virgen y de esta manera pues se nos fue entrando a nosotros el amor a la Virgen María. Por eso padres y madres de familia, estos signos externos son valiosos para ayudar a comprender el Evangelio a los niños. Y una imagen vale más que 1000 palabras.
Entonces, a través de este programa yo quiero recomendarle a los campesinos, hombre, que sean amantes de la Virgen María, que quieran la Virgen María, que honren a la Virgen María. Qué bonito en el campo, en la ciudad, en el pueblo donde vayamos, rezar el rosario con los hijos, rezar el rosario con los hijos. Y rezar el rosario, ojalá en la mañana y en la tarde, pero al menos una vez al día, una vez al día. Y por meses especiales, como es por ejemplo julio, diciembre, mayo y estos meses especiales, salir a rezar el Santo Rosario, hombre, a la vereda, a la escuela, rezarlo por los caminos, pidiéndole a Dios que les proteja, hombre. Recordemos que la Virgen María ha protegido la iglesia contra las guerras, contra las dificultades. La Virgen María ha librado a la iglesia en momentos muy difíciles. Recordemos lo de la batalla de Leopanto. En Leopanto hubo una gran batalla y la gente salió a rezar el Santo Rosario y la batalla fue ganada con el hidalgo Miguel Cervantes Saavedra. Asimismo, pidámosle a Dios que por medio de la Virgen María que libre nuestras veredas de los problemas de la guerra, la violencia, la división, la discordia. Hoy en día la gente se ha olvidado mucho de rezar el rosario porque se va para la sala de televisión o para la sala de internet, prende el internet, prende la televisión y ya cuando llega la hora de rezar el rosario están muy cansados, entonces se duermen. Qué bonito rezar el rosario antes de ponernos a ver estos programas. Yo no les voy a decir que no veamos estos programas, está bien, pero saquemos el ratico y recemos el Santo Rosario en familia para que de esta manera los hijos, hombre, vayan creciendo con esta devoción a la Virgen María. Una persona que crece con la devoción a la Virgen María, y esa persona va a ser un buen cristiano. No hay ninguna persona que sea devoto de verdad de la Virgen María y que sea buen cristiano, porque el buen cristiano sabe que con el pecado ofende a Dios y que quien ofende a Dios también disgusta a la Madre de Dios, a la Virgen María. Entonces, la persona que reza el rosario, hombre, trata de vivir una vida más ordenada. Santo Rosario ha sido siempre la defensa contra tantos problemas en el mundo. Ha sido una gran defensa. Entonces, amemos el Santo Rosario. Recordemos que los misterios del rosario son bíblicos. Todos los misterios del rosario son bíblicos. Si no lo dice textualmente, al menos hay una forma de decirlo indirectamente, pero los misterios del Santo Rosario son todos bíblicos. El Ave María es bíblico. El Padre Nuestro que rezamos en cada misterio es bíblico. Todo al rezar nosotros el Santo Rosario estamos honrando a Dios y estamos recordando ciertos misterios que encontramos en la Sagrada Escritura. Antes habían 15 misterios y 150 Aves Marías en el Salterio, o sea, en los 3 tipos de misterios. Y se decía pues que las 150 Aves Marías era una réplica a los 150 salmos. No vamos a decir que no, sí. Pero en cierta forma ya esto también va siendo superado porque el Papa Juan Pablo II, devoto de la Virgen María, hombre que quiso mucho la Virgen María, y lo vimos rezar el Santo Rosario con mucha devoción y con mucho fervor, introdujo otros 5 misterios en el Santo Rosario, los misterios luminosos. Y nos advirtió el Papa, no quiere decir que solamente son 15 los misterios o 20 los misterios del Rosario. Y al instituir estos misterios el Papa Juan Pablo II, los luminosos, que todos son bíblicos porque nos hablan del bautismo del Señor, la autorrevelación en las bodas de Caná de Galilea, la invitación a la conversión mediante la predicación de Jesús. La predicación del Santo Padre Juan Pablo II nos dejó muchas enseñanzas acerca de la Virgen María. Y él instituyó otros 5 misterios en el Rosario, que son los misterios luminosos. Bautismo del Señor en las aguas del río Jordán, la predicación de Jesús y la invitación a la conversión, la autorrevelación en las bodas de Caná de Galilea,
la transfiguración del Señor, la institución de la Eucaristía. Y nos dijo el Santo Padre, no quiere decir esto que solamente sean estos misterios luminosos los únicos misterios sobre Jesucristo, sino que hay muchos otros más. Con esto nos quiso decir el Santo Padre que hay unos misterios acerca de Jesucristo, o muchos otros misterios acerca de Jesucristo en las Sagradas Escrituras, pero no son solamente estos. ¿Por qué el Santo Padre en el rosario puso los 5 misterios referentes todos a la persona de Jesucristo? Porque entre Jesucristo y la Virgen María hay una íntima relación. Siempre que nosotros hablamos de la persona de Jesús, automáticamente nos brota el tema sobre María. Si queremos hablar verdaderamente de una cristología auténtica. Y siempre que hablamos en el Santo Rosario o en cualquier momento, en cualquier predicación, de la persona de la Virgen María, nos debe de brotar automáticamente el tema de Jesucristo. Entre la Virgen María y Jesucristo hay una íntima relación, que la Virgen María es Madre de Dios Hijo, que es Jesucristo. Jesucristo es hijo de la Virgen María. Dios preparó la Virgen María en previsión a los méritos de la elección para ser la Madre de Dios. Entre la Virgen María y la persona de Jesús hay una íntima relación. Ella es la mujer más dócil a la palabra de Dios. Ella es la mujer más dócil a la palabra que han traído los profetas y que han traído los santos. Queridos televidentes, volvamos al rosario, la tradición tan bonita que nos dejaron los mayores. Santo Rosario que nos enseñaron las mamás, Ave María y ese rezar del rosario de niños sobre las rodillas de las mamás, recordémoslo y volvamos a rezar el Santo Rosario en familia. La Virgen María debe de ser honrada, la Virgen María puede protegernos, la Virgen María tiene poder intercesor para librarnos de los peligros, para ayudarnos en las dificultades, para ayudarnos a ser mejores cristianos. El santuario ha sido un pueblo que se ha caracterizado mucho por el amor a la Virgen María y porque en todos los hogares se ha tenido la imagen de la Virgen María y en los meses especiales se ha organizado el altar a la Virgen María y se ha rezado el Santo Rosario. No dejemos perder esta bonita tradición, puesto que esto vale. Ser amigo de la Virgen María vale mucho. Qué lástima que en santuario se perdiera, hombre, el amor a la Virgen María y que la gente ya no rezara el rosario. Ahí sí daría era tristeza, daría era angustia. Es bonito ver que la gente reza el rosario, ¿no? Hay veces pasa por la noche por las calles y siente que en la casa la gente está rezando el Santo Rosario. Por las ventanas y por las puertas se oyen los sonidos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y oye por allá uno, la ancianita que contesta: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Es bonito, y hay gestos bonitos ante el rezo del Santo Rosario. Yo me he encontrado por las calles gente que va con una carreta en el caballo, y de pronto ven que la gente viene rezando el rosario y se detienen. 1 o 2 segundos, paran la carreta, se quitan el sombrero, se echan la bendición. Y yo decía, hombre, a ver, ¿y qué significa esto? A ver, claro, se va en oración. Y ahí es como el reconocimiento de la presencia de Dios en ese grupo de gente. Y Jesús lo dijo en el Evangelio: donde hayan 2 o más reunidos para orar en mi nombre, ahí estoy yo. Y qué bonito este gesto. Yo he visto señores que cuando vamos rezando el rosario no pueden quedarse, a lo mejor van a cumplir un horario de trabajo, pero se quitan el sombrero, se paran 2 o 3 segundos o 10 segundos, se echan la bendición y bueno, siguieron para el trabajo. Y este gesto es un reconocimiento
de la presencia de Dios donde hay oración. Como la misma gente, consciente o inconscientemente, movida por el Espíritu Santo, reconoce la presencia de Dios donde la gente ora, donde la gente reza el rosario, donde la gente reconoce a la Virgen María como Madre de Dios, donde la gente ora por los pecadores, donde ora por la iglesia, donde la gente se ha reunido para, en un amor mariano, pedirle al Señor que nos libre de los peligros, que nos libre de los problemas, que nos ayude en las dificultades. Y ve uno señoras, jóvenes, niños rezando el rosario. Es bonito, es bonito. No perdamos esa tradición, cuidado con perder esa tradición, que rezar el Santo Rosario vale mucho. Rezar el Santo Rosario, nadie sabe lo que vale. No hay santo en la iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. Después de la institución del Rosario con Santo Domingo Savio, la iglesia lo ha venido rezando y de ahí en adelante no ha habido papa, no ha habido pontífice, no ha habido tampoco santo que no rece el Rosario y que no sea devoto de la Virgen María. Entonces, sigamos nosotros en esta bonita devoción que será manifestar una cosa propia de nuestro pueblo, será manifestar algo propio de nuestro pueblo, propio del santuario. Los santuarianos amamos la Virgen María. Yo me he quedado admirado porque los santuarianos, los granadinos, los marinillos y en general todo el oriente antioqueño ama a la Virgen María. Y esta bella tradición que hay, no solamente en santuarios, sino en todo el oriente antioqueño, los que hemos recibido este buen ejemplo de nuestros mayores, estamos llamados a prolongarlo, a conservar esta bonita tradición y esta bonita costumbre. Sabemos que las costumbres, cuando son buenas, se llaman virtudes. Entonces no podemos dejar esta buena virtud que han inculcado en nosotros los mayores, quienes nos han educado en la fe. Esta virtud que nos han inculcado no solamente las madres de familia, sino también los sacerdotes, los párrocos, el obispo, etcétera, etcétera. Amables televidentes, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su amable sintonía. Nos encontramos en próximo programa. Había una vez, en la cumbre de una montaña, 3 pequeños árboles soñando acerca de lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: «Yo quiero guardar tesoros. Quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo». El segundo arbolito miró un pequeño arroyo en curso al océano y dijo: «Yo quiero viajar a través de aguas temibles y llevar reyes poderosos sobre mí. Seré el barco más imponente del mundo». El tercer arbolito miró hacia el valle que estaba debajo de la montaña y vio hombres y mujeres trabajando en un pueblo y dijo: «Yo no quiero irme de la cima de la montaña nunca. Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme, eleven su mirada al cielo y piensen en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo». Los años pasaron. Llovió, brilló el sol y los pequeños árboles crecieron alto. Un día, 3 leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró el primer árbol y dijo: «¿Qué árbol tan hermoso es este?». Y con la fuerza de su hacha brillante, el primer árbol cayó.
Ahora me convertirán en un hermoso baúl. Deberé contener tesoros maravillosos, dijo el arbolito. El segundo leñador miró al segundo árbol. Este árbol es muy fuerte, es perfecto para mí. Y con la arremetida de su hacha brillante, el segundo árbol también cayó. Ahora navegaré en aguas temibles, pensó el segundo árbol. Seré un barco imponente para reyes temidos y poderosos. El tercer árbol sintió su corazón sufrir cuando el último leñador lo miró. Se enderezó, apuntando ferozmente al cielo. Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo: «Bah, cualquier árbol es bueno para mí». Y con su hacha brillante, el tercer árbol cayó. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó a su carpintería, pero el carpintero lo convirtió en una caja de alimento para animales. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro, ni llenado de tesoros, sino que fue cubierto con polvo de cortadora y llenado con alimento para animales de granja hambrientos. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero, pero ningún barco imponente fue construido ese día. En lugar de eso, aquel árbol fuerte fue cortado y convertido en un simple bote de pesca. Era demasiado chico y débil para navegar en el océano, ni siquiera en un río, y fue llevado a un pequeño lago. El tercer árbol estaba confundido cuando el leñador lo cortó para hacer tablas fuertes y lo abandonó en un almacén de madera. ¿Qué estará pensando?, fue lo que se preguntó el árbol. Yo todo lo que quería era quedarme en la cumbre de la montaña para estar más cerca de Dios. Muchísimos días y noches pasaron. Los tres árboles ya casi habían olvidado sus sueños. Pero una noche, una luz de estrella dorada alumbró el primer árbol cuando una joven mujer puso a su hijo recién nacido en la caja de alimento. Yo quisiera haberle podido hacer una cuna al bebé, le dijo su esposo a la mujer. La madre apretó su mano y sonrió, mientras la luz de la estrella alumbraba la madera suave y fuerte de la cuna. Y la mujer dijo: «Este pesebre es hermoso». Y de repente, el primer árbol supo que contenía el tesoro más grande del mundo. Una tarde, un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pesca. El viajero se quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente hacia adentro del lago. De pronto, una impresionante y aterradora tormenta llegó al lago. El pequeño árbol se llenó de temor. Él sabía que no tenía la fuerza para llevar a todos esos pasajeros a la orilla, a salvo, con ese viento y lluvia. El hombre cansado se levantó y alzando su mano dijo: «Calma». La tormenta se detuvo tan rápido como comenzó. Y de repente, el segundo árbol supo que él llevaba navegando al Rey del cielo y de la tierra. Un viernes en la mañana, el tercer árbol se extrañó cuando sus tablas fueron tomadas de aquel almacén de madera olvidado. Se asustó al ser llevado a través de una impresionante multitud de personas enfurecidas. Se llenó de temor cuando unos soldados clavaron las manos de un hombre en su madera. Se sintió feo, áspero y cruel. Pero el domingo siguiente por la mañana, cuando el sol brilló y la tierra tembló con júbilo debajo de su madera, el tercer árbol supo que el amor de Dios había cambiado todo. Esto hizo que el árbol se sintiera fuerte,
Y cada vez que la gente pensara en el tercer árbol, ellos pensarían en Dios. Eso era mucho mejor que ser el árbol más alto del mundo. La próxima vez que te sientas deprimido porque no conseguiste lo que tú querías, solo siéntete firme y sé feliz, porque Dios está pensando en algo mejor para darte.